Momento más vamos a indicarles la porción más, la que vamos a estar analizando, la porción que nos interesa en esta tarde. El propósito del nuevo nacimiento es el título. En esta vida, hermanos, todo tiene un propósito. Cuando nosotros no conocemos lo que Dios quiere para las personas, para nosotros, cuando no conocemos de Dios, cuando de Dios conocemos solamente lo superficial, como cuando una persona nos dice, ¿crees en Dios? Digo, creo en Dios. Y muchas personas decíamos creer en Dios, estoy hablando antes de Cristo, antes que recibiéramos a Cristo, y pudiéramos ver a Dios de una manera muy diferente, muy superficial. Y realmente no entendíamos muchas cosas. Pero cuando conocemos a Dios por medio de Jesucristo, ahora entendemos que nuestra vida tiene un propósito. Y que además de que nuestra vida tiene un propósito, todo esto es un propósito. Porque ahora en Cristo creemos en un Dios no de casualidades, sino en un Dios de propósito. El hecho de que ustedes estén aquí en esta tarde es porque Dios tiene un propósito para ustedes. Dios tiene un plan para cada uno de sus hijos. No es casualidad que estemos aquí reunidos, tampoco es casualidad que ustedes hayan enfrentado alguna lucha durante este día y que les impidiese estar en este lugar. Dios tiene un propósito para su vida. Y quiero hablarles del propósito del nuevo nacimiento, en donde creo que la mayoría ya estamos ahí, en esa posición, como hijos de Dios. Hermanos, ahí en Juan capítulo 3 sería importante recordar el nuevo nacimiento, porque este es el parteaguas de la vida cristiana. Muy probablemente ustedes ya conozcan esta historia que se desarrolla entre Jesús y aquel hombre importante llamado Nicodemo. Pero vamos otra vez a recordar y a establecer las bases del nuevo nacimiento. Recuerden, el propósito del nuevo nacimiento. Creo que el lunes cumplió años Adrián, ¿verdad? Y lo veo pues muy alto, ¿no? Muy alto. Y me quedo pensando, ¿cómo ha pasado el tiempo tan rápido? Aún recuerdo cuando la primera vez que yo lo vi. Y fue impresionante porque de bebé era muy alto, muy largo. Y cuando lo vi dije, me quedé así asombrado. Dije, no hombre, va a estar muy alto. Y no me equivoqué. Y pues ahora ya verlo ya grande y pues no se diga los hijos que Dios me ha prestado. Pero todo esto es un propósito de Dios. No hay una persona habida ni por haber en este mundo que haya llegado a este mundo por casualidad. Porque Dios es el único que tiene el poder para crear, para formar en el vientre de la madre, entretejer paso a paso y que en el momento indicado ese bebé, ese niño, esa niña llegue a este mundo con un plan, con un propósito. Y desde luego que ese plan y ese propósito está en Jesús. Por eso, hermanos, en el capítulo 3 encontramos ahí a Nicodemo y quisiera narrar parte de la historia de este capítulo. Dice la Biblia, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. O sea, Nicodemo, vino a Jesús de noche. Es interesante notar algo aquí, hermanos. Dice, era un hombre importante, era un hombre, dice, principal entre los judíos. Y este hombre, con esa distinción que tenía, viene a Jesús de noche. Jesús dijo, yo soy la luz de este mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Dicho sea de paso, una persona que no tiene a Cristo en su corazón anda en obscuridad. ¿Por qué? Porque no le ha resplandecido la luz del Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? La muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Este es el Evangelio. Y una persona que no tiene a Cristo, hermanos, es como andar en obscuridad. Es como andar a ciegas, es como andar a tientas, es tomar decisiones constantes y en todas ellas o en la mayoría de ellas errar y no dar en el blanco. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos acordarnos cuando andábamos de noche, cuando andábamos sin Cristo? Gracias a Dios, hermanos, que
en algún momento clave de nuestra vida, alguien nos habló del Evangelio. Y en ese momento nos resplandeció la luz de Jesucristo, hermanos. Y por eso dice la Escritura, el que me sigue no andará en tinieblas. A propósito, las tinieblas, hermanos, llegan el hermano Abel Delgado dice que en una ocasión fueron a una mina y en esa mina el experto les dice, miren, ustedes van a experimentar lo que es andar en tinieblas. En esa mina los llevó, los puso en un lugar y no se muevan porque es muy peligroso. Y cuando ya llegó el punto de que no había ni la más mínima luz, pudieron casi palpar esas tinieblas. Dice, fue una experiencia muy, muy impresionante por el hecho de que casi pudieran palpar esas tinieblas. La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Anteriormente los mineros se alumbraban con una lamparita de carburo, creo. Y esa lámpara en las minas, lo que alcanzaba a alumbrarles nada más era el siguiente paso que iban a dar ellos en ese lugar tan peligroso. Hermanos, cuando una persona no tiene a Cristo anda en tinieblas. Y es terrible. Nicodemo dice, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. No conocía a Jesús, Nicodemo. Todavía no le había alumbrado la luz del Evangelio, porque lo reconoce y le dice, sabemos que has venido de Dios, ¿cómo? Como un maestro, como un rabí. Hasta ahí era la percepción que tenía Nicodemo acerca de Jesucristo. Hoy andan algunas personas por ahí diciendo que Jesucristo no es Dios, que Jesucristo es un gran maestro solamente, pero no reconocen que en Él habita toda la plenitud de la deidad. Es decir, Cristo es Dios, hermanos. Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Jesucristo bíblicamente dice, Él es Dios, porque tiene todos los atributos naturales y morales. Él es Dios, hermanos. Y algunos se equivocan diciendo que es un gran hombre, un gran maestro. No, hermanos, Él es Dios. Y dice que Nicodemo lo reconoce como maestro. Claro, enfatiza lo que el Señor andaba haciendo, puesto que algo le llamó la atención para ir a verlo, ir de noche donde estaba el Señor Jesucristo. Tal vez digo yo, Nicodemo fue en ese horario de noche, en ese tiempo, por varias razones. Pudieran ser la crítica. Los demás consiervos de él, los demás compañeros de él, los demás eruditos pudieran haber, si lo ven, que va en el día, pues lo van a criticar. Posiblemente. Pero el punto es que le interesó saber de Jesús. Y entonces dice la Biblia en el versículo 3, hermanos, si lo pueden leer, si son tan amables, dice, siempre en el plan de Dios, hermanos, en el propósito del nuevo nacimiento, siempre vamos a encontrar respuesta de parte de Jesús. Jesús no nos deja con ese sabor de boca, siempre nos da la respuesta para nuestras necesidades. ¿Cuántos creen esto, hermanos? Que siempre vamos a encontrar una respuesta de parte de Él. Siempre vamos a sentir, en el sentido figurado, su mano poderosa sobre nosotros. Siempre vamos a tener el abrigo del Altísimo con cada uno de nosotros, porque Él prometió, hermanos, y Él cumple. Y aquí el Señor responde, desde luego, a este Nicodemo, y empiezan una serie de preguntas para llamar la atención, porque dice el versículo 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Lean el 5, hermanos, para que participen.
La palabra de Dios dice, de cierto, es como dijera, ciertísimamente te digo, Nicodemo, que el que no naciere, y ahí encontramos, hermanos, el nuevo nacimiento, el que no naciere, ¿sí?, de agua y del Espíritu. Estas dos palabras, de agua y del Espíritu, el que no naciere de agua y del Espíritu, dice la Biblia, no puede entrar en el reino de Dios. Hermanos, si una persona no nace espiritualmente, no puede ir a la presencia de Dios. Dice la Escritura, de agua y del Espíritu. Esta palabra, hermanos, de agua alude sin duda al nacimiento físico. El niño o la niña, cuando está en el vientre de la madre, le rodea líquido amniótico, agua, y llega un punto en donde esa fuente se rompe, ¿verdad, hermanas? Y hace el tiempo en donde va a dar a luz. Ese es el nacimiento físico. Pero hay un nacimiento que Cristo ofrece, y ese es el nacimiento espiritual. Por eso le dice, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Hermanos, tengamos mucho cuidado cuando compartamos el plan de salvación a las personas. Cuando Cristo salva a una persona, es una salvación absoluta, es una salvación total. Es la seguridad de tener no solamente la vida eterna, no solamente el perdón de nuestros pecados, sino es la garantía de estar para siempre con nuestro Dios, por medio del Señor Jesucristo. Algunas personas nos llama la atención de que comparten el Evangelio, pero les dicen, mira, acepta a Cristo, pero cuando hables en lenguas, entonces ahí, o acepta a Cristo, pero cuando te bautices, entonces serás un hijo de Dios. Hermanos, estas actitudes o estas apreciaciones son equivocadas, porque el sacrificio de Cristo fue completo, una vez y para siempre. Eso es condicionar a la persona y llevarlo a Cristo más las obras, y no es Cristo más las obras, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Es Cristo totalmente, hermanos, es un regalo. Tengan cuidado. Cuando compartamos el plan de salvación, es hablarles de que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, y que el pecado hace una separación terrible entre el hombre y Dios. Pero el sacrificio de Cristo, hermanos, es completo y no hay que añadir absolutamente nada. Y en esa parte, hermanos, dice la Biblia, el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles, Nicodemo, de que te dije que os es necesario nacer de nuevo. Y le hace una analogía del viento. Este sopla de donde quiere, oye su sonido, mas no sabes ni de dónde viene, ni hacia dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Vean las preguntas que hace Nicodemo. ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y hermanos, el Señor Jesucristo lo lleva al punto de conocer el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento nos lleva a buscar algunos propósitos en nuestra vida como hijos de Dios. Primeramente, tener a Cristo en nuestro corazón. ¿Cuántos ya tienen a Cristo en su corazón, hermanos? Hermanos, no se les olvide, por favor, el momento en que ustedes aceptaron a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Eso es fundamental, es muy importante, porque cuando vengan las circunstancias difíciles, recordar esos momentos es como volver a tomar un impulso en cierta forma. Recordar cuando alguien nos compartió, cuando nos rendimos ante el mensaje del Evangelio. Qué triste es cuando se nos olvida esto, ¿eh? Cuando se nos olvida esto, hermano, ¿sabe qué va a pasar con nosotros? Vamos a caer en cierta manera en un letargo espiritual, en una conformidad absoluta de, al final ya soy hijo de Dios. Y no vamos a ver el propósito que Dios tiene para nuestras vidas, porque hay propósitos, hermanos, en el nuevo nacimiento.
Sin duda, uno de sus propósitos lo encontramos en Romanos capítulo 8. Si son tan amables, busquen Romanos capítulo 8. Y creo que este es el principal propósito del nuevo nacimiento. Una vez que Cristo ha llegado a nuestro corazón, ahora la Biblia nos dice que somos parte de la familia de Dios. Amén. Somos hijos de Dios y esto lo encontramos en la misma escritura, ¿sí? Dice la escritura, hermanos, en Juan 1:12, léanlo por favor, y ahorita regresamos a Romanos. Adelante, léanlo porque para que participen. A los que creen en su nombre, ¿sí? Les dio esa autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y una vez que ya como hijos de Dios, desde luego que entramos a un proceso precioso, hermanos, en donde el Señor Jesucristo nos va llevando, como dice el salmista, por esos lugares de delicados pastos. Sin Cristo no seríamos absolutamente nada, hermanos. Bendito Dios que nos alcanzó el Evangelio. Y ahora podemos ver porciones como Romanos capítulo 8, versículo 28. Creo que este debería ser un estandarte en cada cristiano. ¿Lo pueden leer, hermanos? ¿Qué dice? Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dice la palabra de Dios, y sabemos, esto denota una seguridad del apóstol Pablo, y sabemos, ¿sí?, que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aquí sería también importante ver, hermanos, que muchas de las cosas que nosotros hacemos como que no tienen propósito, como que tiramos golpes al aire. ¿Será que estamos olvidando algo importante que es reconocer a Dios en nuestras vidas? Porque sin Dios no somos absolutamente nada. Y desde luego, lo importante de buscar a Dios y amar a Dios. Si yo les preguntara, como les decía a las hermanas el domingo, ¿ustedes aman a Dios? No contesten. No contesten. ¿Sí? Porque dice, y sabemos que a los que aman a Dios, quiere decir que hay quienes no aman a Dios. Porque si amamos a Dios, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y si hacemos un análisis de guardar los mandamientos, de obedecer a la palabra de Dios, hermanos, creo que muchos de nosotros estaríamos reprobados. Por eso es importante voltear a ver al Señor y decir, Señor, en estas áreas estoy fallando. Y sabemos que a los que aman a Dios, entonces el resultado es que todas las cosas, buenas o malas, nos ayudan para bien. Pero esto es a los que aman a Dios. Y luego dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció también los predestinó. Esta palabra la han utilizado mucho en estos días algunas personas que se hacen llamar calvinistas y hablan de la predestinación como una doctrina, pero desde un punto de vista equivocado de ellos, en donde si Dios sabe todas las cosas, ¿qué caso tiene que hablemos del Evangelio si Dios ya sabe quién se va a salvar y quién no se va a salvar? Y se enfrascan en unas polémicas respecto al tema de la predestinación. Hermanos, no necesitamos saber muchas cosas de hebreo, griego y arameo y entrar a un instituto, que sí lo recomiendo, pero para darnos cuenta de que hay un contexto en la palabra de Dios. Siempre hay un contexto, hermanos, a propósito. Aún en nuestra vida todo es un contexto. Si no analizamos lo que está antes y lo que está después, vamos a tener serios problemas. Y ahí mismo en la Escritura nos dice qué es la predestinación, para qué nos predestinó el Señor. Una vez en Cristo Jesús hemos sido predestinados, pero ¿para qué? Léanle ustedes mismos para que comprueben lo que dice la Biblia. ¿Para qué fuimos predestinados? Versículo 29. Para que fuesen hechos conformes ¿a qué? A la imagen de su Hijo. Es decir, que nosotros una vez en Cristo Jesús
El propósito es parecernos cada día más a Cristo Jesús. Nos predestinó para ser conformes a la imagen de su Hijo, y luego dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Por eso nos llamamos hermanos. ¿No les parece algo que llama la atención? Es decir, yo tengo a mi esposa, pero también es mi hermana en Cristo. Tengo a mi hijo, pero es mi hermano en Cristo. Y cuando nos vemos que, hermana, hermano, a veces hasta traemos ya tan marcado la palabra de hermana y hermano que hasta se nos olvida, y cuando vamos a la tienda le decimos al Señor, gracias hermano. Y se quedan pensando, pero algunos dicen, es que todos somos hermanos. Pero así nos pasa, no sé a cuántos también les suceda que de repente, gracias hermano, porque ya lo tenemos tan marcado, pero somos hermanos porque el primogénito es Jesucristo, ¿verdad? Hermanos, Él nos predestinó para ser conforme a su imagen, es decir, para hacerme más al Señor Jesucristo. A propósito, ¿qué tanto nos parecemos a Él? Dice Él, aprendan de mí que soy manso. ¿Qué tanto nos parecemos en mansedumbre al Señor? ¿Qué tanto nos parecemos en el amor de Él hacia los demás? Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. Parecernos a Cristo en el amor que Él muestra a los pecadores, hermanos. A las personas que tienen la necesidad de conocerlo como su Salvador personal. Yo le doy gracias a Dios que en estos días que llevamos de escuelitas de vacaciones, hermanos, ha habido salvación. Amén. Niños han tomado la decisión de aceptar a Cristo en su corazón. Hermanos, si tan solo un niño recibe a Cristo como su Salvador personal, valió la pena todo el esfuerzo. Porque una alma para el Señor es invaluable. Y gracias a Dios hemos visto que son varios niños que han tomado decisión por Cristo. Y me quedo muy sorprendido que las nuevas generaciones vienen de una manera muy revolucionada. Veo a los niños, por ejemplo. Estamos ahorita trayendo niños, me he equivocado rotundamente y siempre les digo, los niños de niños héroes. Pero no, o sea, no es de Valle, ya me corrigieron, ¿verdad? Valle de Guadalupe. Y es interesante escucharlos, a los niños, todo lo que traen en sus mentes, todo lo que traen en sus corazones. Hermanos, es impresionante, quiero decirles, cómo vienen las nuevas generaciones. Niños de 7, 8 hasta 10 años hablando cosas. Entiendo en parte su formación, hermanos, tal vez el núcleo familiar donde están, eso los ha llevado a comportarse de esa manera, sin duda alguna, pero me quedo muy sorprendido. Por ejemplo, pueden hablar temas que no les corresponde hablar a la edad que tienen. Digo, ellos necesitan a Cristo. ¿Y sabes qué? Por otro lado, son muy honestos. Son como unas esponjas, van a absorber tanto lo bueno como lo malo. Y qué mejor que esta iglesia sume un granito de arena para llevarles el evangelio a estos niños. Vale la pena, hermanos, vale la pena que se hayan esforzado, vale la pena que hayan dejado algunas cosas, vale la pena que todavía fueron y regresaron, vale la pena, hermanos, porque esto lo hacemos para el Señor y con el propósito que otras personas acepten a Jesucristo también. Hermanos, el propósito es para que seamos como Cristo. Cuando miraba a las multitudes, las miraba desamparadas, las miraba como dispersas. Que ya no hay ese fuego en tu interior de ver la necesidad de otras personas que se están perdiendo y se están yendo a la condenación eterna. Es parecernos más a Cristo, hermanos. Jesucristo dijo Él, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué estamos haciendo entonces nosotros, hermanos? A veces que estamos bien dormidos en nuestros laureles y pensamos que esta vida no tiene propósito. Hermanos, en Cristo hay propósitos. Y como hijos de Dios, con el nuevo nacimiento, definitivamente tenemos un propósito. Ser como Cristo en todos los aspectos. Quisiera cerrar con la carta a los Colosenses, hermanos. Por favor.
Qué precioso sería amar como Él amó, orar como Él amó, perdonar como Él perdonó, entre otras cosas. Dice ahí en el capítulo 2, Colosenses 2. Por supuesto, hermanos, que para cumplir con ese propósito va a costar. ¿Sí? Recuerden que Jesucristo dijo, el que quiera venir en pos de mí, número 1, eso nos cuesta, hermanos, porque cuesta. ¿Sabes que las cosas que cuestan se valoran más? Porque lo que no cuesta, ni se le da importancia, pero cuestan, hermano. ¿Cuesta servir al Señor, hermanos? Claro que sí, porque desde el momento en que tú quieres hacer algo para Dios, en ese mismo momento el enemigo también está trabajando. Cuesta, pero Cristo nos da la victoria. Entonces, hermanos, tengamos mucho cuidado, porque el Señor Jesucristo dijo, cualquiera que quiera venir en pos de mí, número 1, niéguese a sí mismo. Número 2, tome su cruz. No son solo los miércoles o los domingos. No, dice cada día. Y luego, sígame. Y para seguir al Señor y cumplir los propósitos, cuesta, hermanos. ¿Sí o no? Cuesta, se batalla. A veces te enfrentas al rechazo, a veces te enfrentas a los ataques mismos del enemigo, a veces te enfrentas a las actitudes y entre otras cosas, hermanos, pero cuesta. Pero cuando te das también cuenta de que Él tiene todo bajo control, simple y sencillamente descansas en Él. Dice Colosenses capítulo 2, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según que las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en Él, otra vez dice, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo es Dios. Y vosotros estáis, ¿qué? Completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Avanzamos ahí mismo en Colosenses, pero en el capítulo 3. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo. Amén. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Hermanos, no bajemos la guardia en buscar las cosas de Dios. No bajemos la guardia en dejar a un lado la palabra, en dejar a un lado la oración, en dejar a un lado el congregarnos. No dejemos a un lado todas estas cosas, porque en el momento que dejemos a un lado todas estas cosas, es ahí donde vamos a ser muy vulnerables ante los ataques de Satanás, que va a lanzar esos dardos de fuego y van a dar en donde más te duela, porque separados de mí, dijo el Señor, nada podemos hacer. Poner la mira en las cosas de arriba, amén, no en las de la tierra. Y saben que como cristianos muchas veces nuestra mirada solamente está aquí, enclavada. Lo más importante para nosotros solamente está aquí y echamos de ver que lo mejor está allá. Poner la mirada en las cosas de arriba. Y luego termina diciendo aquí en esta porción, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Nos sigue dando una lista de instrucciones importantísimas, pero lo que quiero decirles en esta noche, hermanos, es de que tenemos un propósito como hijos de Dios. Seguir adelante, seguir peleando la buena batalla, seguir congregándonos, seguir trabajando en unidad en este tipo de actividades que son muy importantes. Apenas estamos iniciando, hermanos. De aquí sigue un campamento muy importante y un reto muy importante para los jóvenes. Después sigue visitar San Luis Potosí. Después sigue García. Y por último sigue el Tamalín. Tal vez es mejor quedarnos en casa, ¿no creen ustedes? Y estar ahí en nuestros laureles y dejar que solamente pasen las horas, los días, las semanas y los meses y los años.
Pero creo y estoy convencido que vale la pena servir al Señor. Por eso lo estamos haciendo. Y no para ganar dinero, porque las riquezas de este mundo son inciertas. Por gratitud a nuestro Dios, porque lo que Él ha hecho como sus hijos que somos ahora, por gratitud, hermanos. Y creo que si el Señor corporalmente estuviera aquí, nos animaría a seguir adelante, a no mirar hacia atrás, como dice la Escritura, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Hay niños, hay jóvenes, hay adultos que necesitan escuchar el Evangelio y que ocurra en ellos lo que ocurrió también en nosotros, que fue el nuevo nacimiento. ¿Quién estará dispuesto entonces a servir al Señor? Ojalá que seamos cada uno de nosotros, hermanos. Dios los bendiga, hermanos. Amén.